buenos días, amigos televidentes. Comienza lo que es un toque de queda en esta vasta región del Cibao y el país, y a nivel internacional pues también tenemos muchos televidentes. Visión Política, como todos los domingos, aquí en este canal de 8 a 9 de la mañana. Este programa es dirigido por la licenciada Amarilis Baret Martínez y un servidor, Antonio Hernández. La licenciada Amarilis Baret Martínez ya estará con nosotros, si Dios lo permite, la próxima semana. Si es que le deseamos a su distinguida madre, doña Tulia Martínez, a sus hermanos Francisco, Franklin y Pedro y toda la familia Baret Martínez que están en Estados Unidos, aquí en República Dominicana, a Nana y a todos, pues mucha salud y muchas bendiciones. Amigos oyentes y televidentes de este programa Visión Política, pues aquí estamos como todos los domingos, pidiéndole a Dios por cada uno de nuestros amables televidentes que tengan salud y bendiciones para todo el pueblo dominicano y el mundo. Pues nosotros siempre estamos a la expectativa de todo lo que pasa en el mundo y en nuestro país, la República Dominicana. Vamos a una pausa y cuando regresemos pues vamos a tratar muchos temas de interés en este programa Visión Política.
gran favor a la República Dominicana. Señores, no es posible que tenemos ese lastre del país, la República Dominicana, desde el descubrimiento por los españoles, ha sido saqueada. Muchísimos gobiernos, la mayoría de los funcionarios siempre salen ricos cuando le dan una posición pública en el país. Y cada día tenemos más problemas con la salud, con la alimentación, con la educación, y a eso hay que ponerle coto, señor presidente. Yo lo felicito si usted hace eso, y que la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional, que una de sus principales funciones es la fiscalización de los recursos del Estado. Pero la mayoría de los diputados y senadores no cumplen con ese mandato que le da la ley, porque ellos también tienen muchos intereses y muchos legisladores, no todos, porque siempre hay excepciones, los que salen es multimillonarios de esos cargos. Entonces, señor presidente, su compromiso con erradicar la corrupción es un clamor de amplios sectores de la vida nacional. No podemos seguir con este asunto, que todo el que va a una función pública es a malversar los fondos del Estado. Y vi esta semana al mayor Raúl Girón Jiménez, que es uno de los acusados en el caso Calamar, donde hizo unas declaraciones que son penosas. En el CETUR, donde estaba ahí el general Adán Cáceres Silvestre, dice él que había una nómina ficticia de 10,000 personas y que muchos cobraban de esos 10,000, habían ficticias, pero había otras personas que sí, que estaban en nómina, pero que tenían, cada vez que los fines de mes, cuando cobraban, tenían que devolver el dinero que le pagaban por nómina. Algunos cálculos que hay ahí, dice que hay un déficit al Estado de unos 4.500 millones de pesos. Él dice que ahí sacaban a veces el dinero en saco, en cerones, como, no sé cómo era que eso se hacía, pero él dio una declaración en el juicio de fondo de esta semana, y el Ministerio Público dice que va a sustentar su acusación, que lo va a presentar esas declaraciones del mayor Girón Jiménez como medio de prueba en ese caso. Y qué bien, señor presidente, que usted reafirme su compromiso con el país de erradicar la corrupción. Ya el pueblo dominicano está cansado de esto. Yo estaba leyendo ahí que cuando cayó el régimen de Trujillo, el presidente era Joaquín Balaguer, presidente gomígrafo, y que un día antes de partir al exilio, Héctor Bienvenido Trujillo Negro sacó más de $1 millón de las arcas del Banco de Reserva. Y Ramfi Trujillo se llevó más de $350 millones del país y no hubo ninguna consecuencia. Ese dinero no fue retornado al país. Los dominicanos que estaban siendo saqueados por el régimen de Trujillo siguieron, la mayoría pobrecitos, sin nada, sin educación, sin medicina, sin alimentación, y se llevaron todo el dinero del Estado. En los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer también se amplió la corrupción. Balaguer dijo una vez que en su país, en su gobierno, se habían hecho más de 300 millonarios, pero le quitó un cero, se hicieron más de 3.000 millonarios. En el gobierno de don Antonio Guzmán también hubo corrupción, en el de Jorge Blanco también. Entonces, ese es un lastre, como dice el presidente, de la corrupción, que hay que ponerle coto, porque no es posible que se siga manejando el pueblo dominicano así, que los fondos del Estado, los fondos públicos, sean saqueados y no tengan ese régimen de consecuencias que deben tener. Y quiera Dios que el Ministerio Público no siga haciendo esos acuerdos con los corruptos, que se roban 7,000 y 10,000 millones, entonces devuelven 1,000 millones al Estado y se quedan con todo. No, así no. Señor presidente,
actúe, instruya a, ya será el nuevo Procurador General de la República, porque la verdad es que esta situación es totalmente difícil. Aquí solamente no progresa el que trabaja. Son los únicos que no progresan, el que trabaja, el que vive con honestidad, cumpliendo con su trabajo, consigue muy pocas cosas, con salarios que no dan para nada, con la canasta familiar elevada, pero nosotros valoramos la intención del presidente Luis Abinader de erradicar la corrupción. Así que ya tenemos por acá, junto a nosotros, al distinguido amigo, colega periodista Ignacio Guerrero. Así que con él vamos a seguir abordando muchos temas de interés nacional y vamos pues con Ignacio Guerrero y con todos nuestros amables televidentes a abordar el tema de Venezuela. Y la verdad es que esta es una situación difícil, lo que está pasando en el hermano país de Venezuela. Vemos que la República Dominicana, muchos países ya están reconociendo a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y el mismo Maduro y sus seguidores, sus dirigentes y sus asesores cometieron un grave error cuando el 80% de los votos ya declarara a Maduro ganador. Pero con un 20% sin contar, eso puede variar las elecciones, eso puede variar el porcentaje de los votos. Ahora, si usted me dice a mí que hay un 97, un 98% de todos los centros de votación del país que están computarizados y que el margen de votos que tiene un candidato es un margen suficiente, pues ok, yo diría, todo el mundo dice que sí, pero con un 80% declarar un candidato ganador, ahí fue el principal error que cometió el gobierno de Maduro y ese Consejo Nacional Electoral. Ignacio, buenos días. Buenos días. Amén, amén. Bueno, pues esa misma petición se le enviamos a la directora de este programa, licenciada Marily Baré Martínez, que está en un viaje de salud con su madre, doña Tulia, es regidora también, igual que su hija, Marily Baré Martínez, así que sí, doña Tulia siempre ha sido una fajadora, una mujer que ha trabajado por la libertad. Sí, hombre, sí, sí. Super. ¿Y eso lo ha vivido el país? Sí. Sí, pero eso fue... Eso implicó que la República Dominicana tuviera retroceso en materia de institucionalidad, de eficiencia de servicios públicos, de designar a otras importantes. De manera que la corrupción necesitaba un sistema que haya régimen de consecuencias. Claro que sí. Eso es lo que no ha habido aquí en el país. Un ministerio público acordando acuerdos con los imputados
hay un desfalco aquí de 7.600 millones, devolver 1.000 millones. ¿Y qué ejemplo le estamos dando al país? Le están diciendo a las actuales autoridades también que roben a los que tienen puestos públicos, que después hacen un acuerdo. No, así no. Eso hay que quitarle hasta el más mínimo peso que se hayan llevado del Estado. Por eso hay que pagarle buenos sueldos a los funcionarios para que actúen con principio. Eso no es así. Por eso yo decía que yo espero que el señor presidente instruya a los funcionarios, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República a que hagan su trabajo, y a los legisladores, que esa es una de sus principales funciones, fiscalizar a los organismos del Estado. Pero hay lo que hay es dueños de banca, de lotería, y no van a fiscalizar nada. Pero apoyamos al presidente. Y Venezuela tiene una situación difícil. Pero en el caso de la corrupción, porque no es un problema del gobierno del PLD, es sistémico. En este poco gobierno han sido separados alrededor de 62 trabajadores Y funcionarios. que estuvieron vinculados a acciones dolosas, porque no es un sistema que viene arrastrando el problema de la corrupción, de la ambición de enriquecerse por la vía rápida, no importa los métodos. Quizá aplican el método de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Sí. Entonces, yo le recuerdo la frase que decía Juan Bosch: el poder sin una base moral es una fuerza destructiva. Claro que sí. Considerablemente que no ha habido régimen de consecuencia. Nosotros tenemos, y fíjense que no solo en el sector público, en el sector privado tuvimos cuando la quiebra de los bancos y cuando la crisis de las financieras, nosotros tenemos a ejecutivos de esos bancos que se llevaron los ahorros de infeliz incluso, porque ahorraban chile a chile, y también los ahorros de la fortuna de muchos millonarios que andan en las calles disfrutando de ese dinero. Sí, sí. Considerablemente que es un mal del sistema político, social y económico del país. En una ocasión, fíjense cómo es en una ocasión la presidenta de la Cámara de Cuentas, Isabel Marte de Baja, Sí. dijo que se ha robado tanto dinero del Estado que se da para construir otra República Dominicana y sobra dinero. No, yo me reía. Y nosotros estamos hablando en la pasada gestión, estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. No, muchachos, eso es escandaloso, eso es escandaloso. ¿Eh? Ahí ¿cómo avanza un país así? ¿Cómo? Porque en Estados Unidos es cierto que dentro del sistema judicial y del Ministerio Público está la figura de la conciliación de los acuerdos, pero eso no implica que no haya régimen de consecuencia. Le acortan la pena porque les devuelven los recursos, todos. Imagínense, estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. En lo que va de este proceso, han devuelto, de acuerdo a los reportes del propio Ministerio Público, alrededor de 3.000 millones de pesos. Y con el Código Penal que se promueve en el Congreso Nacional, que se aprobaría, va a haber una cantidad de años que va a perimir. Sí, a los 20 años pedimos. Pero que a los 20 años no van a durar 20 años. Pero no, que... Un comportamiento en 5 años, a través del tráfico de influencia, salen a la calle. Entonces yo diría, bueno, pero si a mí me va a cantar 20 años, yo puedo salir antes de los 10. Y yo me voy a llevar tantos millones porque empiezan a vivir todavía reguloso. ¿Verdad? Y la familia mía va a salir, va a quedar rica toda la vida. No, no, sí no. Bueno. Hay procesos electorales y República Dominicana ha sido así. Cuando se conteo de la Junta Central Electoral en este país, en el segundo boletín usted ve una tendencia. Usted ve una tendencia. Cuando llegue el tercer boletín, a veces incluso con el 60% de las actas computadas, y se valora lo que representa el 40% de lo que falta, no hay posibilidades de que el que esté detrás pueda superar el que está adelante. Entonces, cuando se establece en una ecuación matemática esa posibilidad,
ya se puede perfilar, no es que lo proclame, se perfila como ganador de las elecciones. Entonces, con un 80%, Antonio Hernández, en cualquier parte del mundo ya, en ese 20%, usted puede equilibrar. Dice, no, este 20% que falta no da para que la oposición pueda rebasar al gobierno. Eso depende del margen. No, pero el margen era muy alto. Depende del margen. El margen era de 14 puntos. Cuando se hizo la ecuación de Maduro sobre entonces cuando se hizo la ecuación, estamos hablando de un 51.5%, como dice la gente. 44. No, a un 34. El 44 lo puso a la oposición en la manipulación de las agencias internacionales de prensa. Ahora, no estamos diciendo que ese 51,5% o el 34 o el 44 que usted quiera plantear, como dice la oposición, no quiere decir que no fuera fraudulento el proceso electoral, que hay que delimitar una cosa con otra. Bueno. Una cosa es el fraude y una cosa es la tendencia. Si fue un fraude, la tendencia. Ahora, ¿cuál fue el error? De proclamarlo, porque hasta que no concluya el último voto, claro, no se puede proclamar. Se perfila. Tú hablas de un 34, pero como tú dices, no sé, pero según el boletín yo vi que es un 51.20 a un 44. No es 34. Pero el periódico ruso en español dio los detalles. Ahora, con relación a que usted replantea de que hay varios países que reconocen la victoria de Edmundo González, pero también hay varios países que reconocen a Maduro. Bueno, pues, son dos bloques, y estamos hablando de Rusia, de China, de Nicaragua, de todos los países que están alineados a ese bloque. Cuando usted hace la comparación, la cantidad de países que reconocen el triunfo de Maduro y la cantidad de países que reconocen la victoria de Gonzalo Urrutia son casi lo mismo, la misma cantidad. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el error de esa comunidad? Declarar al presidente. ¿Qué pasó con Guaidó? Lo declararon presidente. ¿Y fue presidente? No, jamás. ¿Lo va a ser presidente? No. González no va a ser presidente. Ahora la República Dominicana se ha cuidado de eso, de no declarar a Gonzalo Urrutia presidente. Lo que el gobierno dominicano ha planteado es que se haga una auditoría de las actas, como han planteado muchos países. Que es la posición correcta. Pero yo me llama la atención. Es la posición correcta la dominicana, porque Dominicana no puede decir que ganó tal local, que hagan la revisión de las actas y que esa revisión es la que establezca. Ahora, ¿es confiable esa revisión con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela? Eso hay que verlo. No. De todas maneras, nosotros queremos establecer lo siguiente. Ayer midieron fuerza la oposición y el gobierno. Cuando usted ve la multitud de la oposición y ve la multitud del gobierno, es un 50-50 dividido que está el país. Sí, eso es ¿Qué verdad. significa esto? Eso es verdad. Esa división que hay son dos fuerzas antagónicas con mucho poderío de masas. Se impone una conversación, un diálogo para que Venezuela pueda lograr una convivencia pacífica. Como plantea la conferencia del Episcopado Dominicano. Bueno, pero que la conferencia del Episcopado Dominicano y los obispos llaman a oración, pero no llaman a oración por Haití. Bueno, que asesinaron a un presidente, que las bandas tienen el control. Bueno, de eso entonces no mandan a orar por Haití, porque en Haití no hay petróleo, no hay oro. Es muy fácil a una oración por Venezuela y Haití. Y la propia fuerza que apoyan a Edmundo González. ¿Por qué con tanta timidez? Y tuvo Kenia, un país pequeño, africano, sin muchos recursos, que asumir la fuerza multinacional. Pero yo te digo... es muy fácil. ¿Y por qué no oran por Haití? Ok, pero países como Chile, Colombia y México, ellos no... Lo que están diciendo es que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela. Bueno, Chile, México y esos Colombia, países están casi con la misma posición dominicana. Sí, que sé, claro. Pero están más cerca de Maduro. Sí, pero no hay pero Dominicana está más cerca de Edmundo González. Pero el chavismo surgió en Venezuela. ¿Por qué surgió? Eso hay que decirlo, señores. Porque Copey y Acción Democrática se disputaban quién se robaba más de los fondos del Estado.
¿Quién era eso? Una vez apareció la Mira, querida... Acción Democrática y el COPEI fueron los responsables de eso. Claro. Por la corrupción que hubo. Una vez apareció... Y porque no hubo política pública que respondieran a la necesidad de los venezolanos. Una vez apareció una querida de un expresidente con 603 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Por qué surgió la revolución bolivariana? Por los santos de corrupción que había en ese país. O sea, los demócratas y los cristianos, porque el COPEI era de los cristianos, Sí. son los culpables de lo que está pasando en Claro Venezuela, que sí. porque fueron los que le dieron paso. Sí. ¿Por qué Joaquín Balaguer volvió en el 86 al poder? No, Porque el gobierno del PRD no llenó las expectativas. no, No lamentablemente. llenó las expectativas. Lamentablemente. Y el PRD dio paso a que Balaguer regresara en el 86, cuando uno pensaba que Balaguer ya era cuestión de historia. Sí, pero... Gobernó ciego. Sí. Bueno, Fidel dijo, no Balaguer que está ciego, es el pueblo. Pero aquí en el 90, en el 94, en el 78, ¿qué pasó aquí en las elecciones en el 78? Los militares asaltaron en la Junta Central Electoral. Y en el 70, fíjate que esos dos periodos, vamos a hacer un poco de historia. En el 74. En el 1974 se firmó el Acuerdo de Santiago, Sí, que aglutinó, encabezado por el PRD, a movimientos de izquierda. La represión fue tan fuerte que ese Acuerdo de Santiago tuvo que abstenerse. En el 78 se suscribe el Acuerdo de Santo Domingo. Sí. Cobra tanta fuerza que por más represión que hubo, no era posible enfrentar esa oposición. Y Antonio Guzmán Fernández, que fue el candidato del Acuerdo de Santo Domingo, Ganó las elecciones. ganó las elecciones. ¿Qué hizo Balaguer? Pero ¿qué pasó? Balaguer negoció, tuvieron que darle el Senado, el Congreso, el control del Congreso. ¿Y para Pero qué? hubo una negociación. ¿Para qué? Para que los funcionarios no cayeran presos. Pero hubo una negociación. Y cuando hay crisis de esa magnitud, un diálogo, una negociación. Ahora, la negociación jamás debe ser en base a proteger a los corruptos. Bueno, Pues entonces, eso no. eso no. Pues eso es lo que está pasando. Y seguimos analizando la situación de Venezuela y de la geopolítica mundial. Señores, en Oriente Medio hay una situación tan delicada que Estados Unidos está llamando a sus ciudadanos que están en el Líbano e Irán a que tomen el primer vuelo. Bueno, compadre. Porque Irán ahí- y el Líbano e Irán están preparando una embestida contra Israel. Lo que se vislumbra en Oriente Medio es una guerra de dimensión extraordinaria. Es difícil, es difícil. Entonces, esa es situación difícil. de Oriente Medio atiza. Entonces, ¿por qué no oran por Palestina? Por los niños de Gaza que han sido asesinados para que sus almas descansen en paz. ¿Por qué no condenan a Netanyahu, que ha ejecutado acciones que se traducen en una masacre contra el pueblo de Palestina? Es muy fácil usted entrarle a un país porque no está afín con sus ideales. Pero si hay un país que debe ser condenado por esa comunidad que está condenando a Nicolás Maduro, es Israel. Bueno, O sea, Israel debe ser condenado y no es verdad. lamentablemente. En ninguna parte de la Biblia dice que el pueblo heredero del poder de Dios es Israel. Eso no es verdad. Todos somos herederos del pueblo de Dios. Porque Dios es Ahora del que- universo, Dios es de todo. Ahí en ese, Dominicanos, latinos, todos somos de Dios. amén. Ahí nació Jesucristo en el pueblo de Israel. Pero mira, en esta semana, lo que pasa es que yo no sé, la prensa ha callado eso. Se dieron algunas informaciones sobre Haití. Cuando el primer ministro Gary Conil visitó el hospital universitario del Estado, le tendieron una emboscada a las bandas armadas. Fue Pero lo atacaron a tiro incluso. milagrosamente salió vivo el primer ministro de Haití, pero ha habido enfrentamiento entre la policía keniana y las bandas, donde han habido decenas de muertos, y eso no se ha revelado últimamente. Las informaciones más recientes, porque usted sabe que en Haití las informaciones llegan en un retraso. Sí. Las agencias internacionales con relación a Haití son tímidas también. Sí, claro. Ahí ocurren hechos que uno lo conoce una semana después. Sí, así es, así Se es. habla de que hubo 100 muertos de los pandilleros. Sí, 100 muertos sí. de los pandilleros. Pero ¿cuánto ha habido de pueblo? Y en ese enfrentamiento que usted dice con los kenianos,
hay un policía herido de los kenianos. Sí, sí. Hay un sí. policía herido de los kenianos. Entonces esa comunidad internacional tiene que mirar hacia Haití. Haití, ¿qué tiempo tiene Haití sin un presidente? Obvio, desde 2007. Desde que mataron Desde que mataron, desde el 2021. Yo no he visto las oraciones de los obispos. Que mataron a Jovenel Moïse. Eso es un desastre. No hay lo que hay ahí. gobierno, no hay institucionalidad. La fuerza multinacional lo que procura a través del Consejo de Transición Presidencial es restablecer un poco de orden para allanar el camino para arreglar elecciones. Pero ahí no hay gobierno legítimo. No, ahí no hay nada. Y República Dominicana está cargando pesado con esa situación de Haití. ¿Para dónde cogen los haitianos? Para República Dominicana. La mayoría. La mayoría. Porque la mayoría. es el puente más... Es el puente más cercano, más accesible y que no ellos hay tienen. que arriesgarse. Adiós, pero ven acá. No hay que arriesgarse. Ni Pero ¿y nada de por eso. qué Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania no hacen Fíjate que nos acusan a nosotros de estar repatriando a los haitianos, pero de Estados Unidos lo devuelven permanente. Ajá. De México, Ah, de Colombia, de toda toda parte. hasta de Cuba. De toda parte. Lo están devolviendo. De Entonces, toda la República parte. Dominicana tiene que hacer lo mismo. Pero nosotros porque la ley somos- migratoria nuestra y la Constitución establece la soberanía. Y la política migratoria hay que aplicarla. Sencillamente. Los dominicanos que están ilegales en Estados Unidos los deportan. ¿Y por qué? Con Y de frecuencia. Puerto Rico de alguna ahora. No, en Puerto Rico no solamente lo devuelven, lo maltratan. Señores, Recordemos que el año pasado, en la frontera de Estados Unidos, Texas, los federales era fuetazo que devolvieran a los haitianos. claro que sí. Fue a fuetazo, no fue que lo apresaban, no fue como si fueran animales. Y en esa isla del Caribe y de la Francesa, los transportan en jaula como si fueran animales. Señores, y hablando tú de esa isla del Caribe, mucha gente no sabe que el Caribe tiene unas 56 islitas pequeñas. Claro, Óyeme. son muchas. Son muchas. Unas son inglesas, francesas Sí, sí. y también del Caribe. Sí, también. Pero que están tan cerca todas. y que tienen una población tan pequeña. Es como cuando usted habla, por ejemplo, la CEPAL, vamos a ponerle la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, te hacen un análisis socioeconómico de la región y excluyen a Haití, porque ellos no ven a Haití dentro de este renglón y lo ven como una dependencia de Francia. Sí, sí. Pero Haití es de nosotros, de esta región, Sí, está cerca de nosotros. Y- Entonces, cuando usted ve la evaluación de la CEPAL, no habla de la pobreza, de la desigualdad, de las injusticias que hay en Haití. No, eso lo excluye. Sí, sí. Entonces, nosotros necesitamos ser más sinceros en los análisis de la región. sí. Haití no puede excluirse de la región. Claro que no. No puede excluirse. porque tengo un idioma diferente. No puede excluirse. No. Entonces, cuando Sí. hay políticas internacionales, de la comunidad internacional, hay que reconocer en el Papa, que es el representante máximo de la Iglesia Católica, que es el abogado por Haití. Sí. Ahora, los obispos dominicanos no emitieron una declaración contundente con relación a Haití como la que hicieron este fin de semana contra Venezuela. Como tú dices, en Venezuela, en Haití no hay petróleo. No hay petróleo, no hay oro. Pero óigame, En Haití la situación es más difícil que Venezuela. pero esta situación económica de Venezuela, siendo Venezuela el cuarto productor mundial de petróleo del mundo, Venezuela no debiera tener una situación como la que tiene, señores. Bueno, esa parte ¿Por sí qué? nosotros tenemos que analizarla en el sentido de que el gobierno de Nicolás Maduro no ha logrado sincronizar políticas que respondan a las exigencias y necesidades de los venezolanos. Ya eso es otra parte. Sí, es otra parte. El problema administrativo, el problema del poder, Maduro, de acuerdo a lo que uno percibe, porque uno no está allá, de acuerdo a lo que uno percibe, a Nicolás Maduro le falta fortaleza ideológica. Sí, yo creo formación que sí. política. Y le falta formación política, Porque Hugo ideológica. Chávez, con todo y ser un militar, No, espérate, Chávez. tenía otra visión, Chávez era tenía otra un hombre formación. inteligente, un hombre con... Entonces, el gobierno de Venezuela tampoco podemos nosotros aferrarnos de manera apasionada a defenderlo. No. Nosotros lo que queremos es que en Venezuela Ahora, haya una negociación. El principio de soberanía, y si al sí. final de las Sí, elecciones sí. Maduro perdió,
que el gobierno reconozca la voluntad, respete la voluntad popular. Pero que se Ahora, respete, los Estados Unidos... Que se respete la soberanía de Venezuela. Y todos los países que están alineados contra Nicolás Maduro también tienen que tener claro que hay una declaración universal que todos los países son signatarios que establece la autodeterminación de los pueblos. Y la autodeterminación de los pueblos tiene que ver con lo que usted dice de soberanía. Sí, pero yo me reí. Pero que sean los venezolanos que resuelvan su problema. Claro, pero yo me reía, Ignacio, con una declaración del secretario general de la OEA. Señores, pero que un organismo tan desacreditado como la OEA. Y más Luis Almagro, que ha sido lo peor que ha pasado. Ese Almagro. Aquí en República Dominicana la OEA apoyó la intervención de Estados Unidos aquí. La mayoría de los países de la OEA, cuando esos criminales de Chile, encabezados por Pinochet y compañía, derrocaron uno de los gobiernos que trabajó con más visión por los pobres, por la sociedad de Chile. Más democrático, fue Salvador Allende. Los países de América Latina, la OEA, de una vez reconocieron ese gobierno criminal que encabezó Augusto Pinochet. ¿De qué me está hablando Almagro de la OEA? La OEA es un instrumento de la ultraderecha. ¿Qué es lo que me está...? Pero apadrinaron a la dictadura de la región. Una orden de captura contra Maduro. ¿Y qué autoridad tiene Almagro para eso? Ignacio. Que la apadrinaron dictadura como la de Trujillo. Sí. Ignacio, el Listín Diario cumple 135 años de fundación. 135 años cumplió el decano del periodismo escrito dominicano. El Listín Diario, dirigido por un amigo que fue en un momento jefe nuestro. Miguel Franjul fue director de la información. Sí, fue director de la información. El Listín Diario es, decimos nosotros, una plataforma que ha logrado preservar el periodismo en medio de crisis. Sí, en medio de varias crisis. Cuando la tiranía, cuando la intervención, pero en la crisis económica de la pandemia, COVID-19, que había que ingeniársela. No había publicidad casi. Claro. Y cuando lo dirigió Rafael Herrera en los 12 años de Balaguer, ahí había unos editoriales pesados. Rafael Herrera fue el editorialista de mayor peso en el país. Los editoriales del Listín Diario eran fuentes de consulta de todos los actores políticos, sociales y económicos. Eso es verdad. Entonces a la familia del Listín Diario, congratularla y reconocerle los aportes que ha hecho ese periódico para defender la libertad de prensa. La libertad de prensa no puede negociarse. Hay que defenderla porque en esa lucha por la libertad de prensa y la democracia han caído muchos periodistas y un referente de ese periodismo responsable es Orlando Martínez. Gregorio García Castro también. Y Orlando Martínez fue el rostro que no solo defendía la libertad de prensa, sino la libertad en toda su dimensión. Que se construyera un régimen político justo, noble y humano, que garantizara todos los derechos fundamentales. Sí. Porque en el caso de Gregorio García Castro, que también nosotros lo lamentamos, pero él fue víctima de esa confrontación de los mandos militares dentro del Partido Reformista. Sí, no, y cuando vino Camaño aquí que... En el caso de Orlando fue un crimen de Estado. Sí. Crimen de Estado. Hasta Balaguer lo reconoció, eso fue un crimen de Estado. Porque Gregorio García Castro estaba vinculado al Partido Reformista. Claro, ahora, y fue diputado con Trujillo. Fue un crimen. Sí, pero fue un hombre como periodista que defendió, que era un hombre crítico, que hizo de la profesión de periodista un sacerdocio. Que el periodista, yo puedo estar de acuerdo con el gobierno, pero yo los préstamos, yo nunca... Gregorio García Castro fue una también de la gloria del periodismo. Sí. Hay que reconocerlo. Y hablando de periodistas, en esta semana un cabo de la policía agredió a 2 periodistas aquí de Santiago. Parece que se observó en las imágenes evidencia que estamos distantes de la reforma policial. Bueno, pero oye lo que dijo ese señor. Sálganse de aquí, del mercado modelo. ¿Quién es usted para mandar sacar a nadie de ahí? ¿Quién es usted? Agredió a Maricela Cruz y a Roberto Reyes. Y a Roberto Reyes a Roberto Reyes, CDN. A Roberto Reyes le dio 2 galletas. Sí, y también le dio a la periodista. Sí, ya el director de la Policía Nacional
ha dicho que se están tomando las medidas disciplinarias. Nosotros lo que queremos es que se presente a la opinión pública cuáles son las medidas. Pero Roberto Reyes se querelló. Entonces, como se querelló, ya irá Maricela a Cruz una ventilación deberá de pública. querellarse. También insultó a Amparo Infante. No, fue así una no. bestia, una bestia. Sí, ya eso no debe pasar. Pero aquí. la Policía Nacional tiene que tener a miembros oficiales, suboficiales y alistados que respeten el derecho de los periodistas. Donde hay eventos como ese, donde hay incidentes, donde hay accidentes, los periodistas tienen la misión de informar y eso hay que respetarlo. Ellos lo que estaban era cubriendo el incendio de ahí Pero hay que resaltar Pero que en bueno, esa misma acción, la intervención del director de la Defensa Civil y el jefe de los cuerpos de bomberos fue una intervención a favor de la prensa. Muy digna, muy digna. Y eso nosotros muy lo digna. resaltamos. Pero ojalá que... Pero no pueden repetirse esos episodios. No. Ojalá que Farideh Raful, que es la nueva ministra de Interior y Policía. Ok, qué bien. Mira, Farideh Raful tiene grandes retos. La reforma policial, eso es un reto. Claro. La seguridad ciudadana, que va de la mano con la Policía Nacional, porque la policía debe cumplir con la misión de proteger vidas y propiedades. Es un cuerpo del orden, pero parece que institucionalizar parece que ese cabo de la a Interior y policía, Policía. parece que ese cabo de la policía no ha leído ni siquiera eso que ponen en los cuarteles, No. que la policía es un cuerpo de orden. Parece que es el interior del desorden. De una vez que sálganse de aquí a darle galletas No a sé. un reportero y a una mujer. No sé usted, pero como que no visualizo a Farideh Raful como Interior y Policía. No. Como que yo la veo en otra onda, como que, fíjense, no es que no tenga competencias, No, ya tiene. porque de los talentos humanos de este país que tienen buena formación, Farideh es una. Sí. Ella ha realizado estudios de posgrado múltiples. Ya cuando usted realiza estudios de posgrado, usted tiene maestría y todo eso. Ella es una guerrera. Ella tiene las competencias. Sí. Ahora, el perfil de Farideh no es Interior y Policía. Yo pensaba que Farideh iba a estar... ¿En la seguridad social? No, donde está Andrés Bautista. El ministro administrativo de la presidencia. O ministra de la presidencia, incluso. Ok, bueno. Donde está Joel Santos. Incluso ahí yo la veo mejor. Han habido algunos cambios ya. Pero Nombrar el en medio ambiente. de medio ambiente, porque dice el presidente de la a un República, abogado Paíno Pichardo. el Paíno Enríquez. Paíno Enríquez. Armando Paíno Enríquez es el nuevo Ministro de Medio Ambiente. Buena designación. La UAS. Buena designación. La UAS porque ese que estaba ahí, ese Ara Hatton, no hizo nada ahí. La UAS que tiene a varios ecologistas, inclusive el presidente de la Academia de Ciencias, están preocupados por la designación del nuevo ministro de Medio Ambiente, porque ellos desconocen su currículo en base a lo que es la defensa del medio ambiente. Pero hay que darle la oportunidad, usted no puede dar entrada. Pero está bien lo que presentó el presidente de la República. El que estaba ahí está bien quitado. El que estaba ahí está bien quitado. Lo que presentó el presidente de la República en su cuenta de X o Instagram indica que él tiene mucha formación, porque es una modalidad que está aplicando el presidente. Te nombra a un funcionario, inmediatamente te envía el currículo. Te resume el currículo. Sí. Pero lo que yo leí me indica que tiene formación. Ahora, una cosa es el proceso teórico en que usted se forma y otra es la práctica. Usted sabe que en filosofía se establece que debe haber una conjugación entre la teoría y la praxis, porque la práctica es la madre de la teoría. Balaguer nombraba médico en la Secretaría de Finanzas. Porque fíjate qué ocurre, y ahí es bueno que usted señale eso. En la administración pública, lo ideal es que cada funcionario tenga una vinculación en materia de formación con esa rama. Sí, pero fíjate qué ocurre. En las instituciones, lo que se necesitan son gerentes. Luis Toral Córdoba. Porque los gerentes son los que articulan. Eso es verdad. Y los técnicos y los profesionales del área la ejecutan. Bueno,
Eso es verdad. O sea, son los gerentes. Sí. Ahora, lo ideal es, en salud pública, nosotros hay ramas que sí. Que En salud pública se necesita un médico. Un médico. Pero hay médicos, y hago el caso del senador por Santiago, Daniel Rivera, que aparte de ser médico es gerente. O sea, gerente formado, no es gerente que lo estudió. Y como médico muy preparado. O sea, estudió gerencia. Sí. Entonces ya cuando usted es gerente, usted puede. Pero en finanzas, si usted tiene un buen gerente que viene de la medicina, puede articular. Independientemente de los fallos y lo que hubo, Gonzalo Castillo no es ingeniero. Sin embargo, articuló obras Un equipo que tenía profesionales. Sí, un equipo técnico. Bueno, Lamentablemente. que el gerente es gerente. Lo que se necesita. Para gerenciar. Pero hay casos como la medicina, como la educación, que usted necesita gente vinculada a la educación, Sí, en el eso Ministerio es de bien, Educación. En el Ministerio de la Mujer, lo ideal es que usted ponga a una mujer, no a un hombre. 25 años cumplió el Ministerio de la Mujer. Pero no me ponga a un hombre a dirigir el Ministerio de la Mujer. Licenciada Marily Ibarre Martínez fue viceministra de la Mujer en el gobierno de Hipólito Mejía. Yo espero ver el decreto que venga, que me la nombren ministra de la Mujer. Bueno, eso esperamos. Sí. Ignacio. Marily sería aquí- una excelente. Sí, una excelente secretaria de la Mujer, ministra de la Mujer, una excelente, porque ella tiene gerencia. Y No tiene gerencia, y tiene formación política. Sí, tiene formación intelectual. Y además Sí. tiene la base de lo que es la administración Sí, pública. sí. Ignacio, en esta semana, ese investigador, Fran Oyapón, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencia 2024. Fran Oyapón, siendo un investigador muy joven, escribió un manual de historia que todavía se está utilizando en la mayoría de las universidades del país. Ese hombre tiene mucho talento. Fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencia 2024. También como investigador científico. También fueron ahí Pedro Núñez en Ciencias Agroalimentarias, Víctor Gómez en Ciencia Biológica y Martín Medrano en Ciencia de la Salud y Odalí Pérez en Ciencia Humanística y Arte. Ese fue un acto muy espléndido en el Palacio Nacional. Conocer en vida Sí. a las personalidades que hacen aporte a las ciencias, porque todos esos han hecho grandes aportes a la investigación. ¿Cómo fue? Todos esos han hecho a la investigación. Grandes aportes a la Una de las investigación. debilidades de la República Dominicana es la falta de investigación. Se ha avanzado, estamos avanzados, y en las universidades nuestras, ya en todas las asignaturas, se forza a los futuros profesionales a investigar. Claro. Y eso es interesante. Eso es una de las interesante. Sí, eso es una de las Porque la investigación es la base del crecimiento. Sin investigación no logramos descubrir las fórmulas que se necesitan para desarrollar un país. En educación, la investigación es determinante. En la ciencia, la investigación es determinante. En la medicina, en la educación, en agropecuaria, en todo, la investigación es clave. De manera que aplaudimos ese gesto. Sí. Y ahí nosotros aplicamos la sentencia de José Martí. Honrar, honra. Mira, yo estuve en Santo Domingo esta semana y pasé frente al Ministerio de Educación y hubo una protesta de los maestros frente al Ministerio de Educación. Yo nunca he estado en contra de los maestros, jamás. Ahora, yo estoy en contra de la huelga. ¿Por qué yo estoy en contra de la huelga? Señores, pero Ignacio hablaba de las universidades. Hay una crítica constante de cómo están saliendo los profesionales de las universidades. Y eso que decía Ignacio, ya las universidades están mandando a los profesionales a investigar. Ya los profesionales de este tiempo no pueden ser que usted se gradúe de Derecho y no lea ni siquiera los códigos. Con la clasecita, yo recuerdo que había unos maestros que iban con una fichita ahí, en la universidad, que tú no sabías ni de qué color era. En las universidades, y pongo el caso de UTESA, se está tratando
de la formación de un profesional íntegro. En todas las carreras de UTESA hay asignaturas de medio ambiente, de civismo, de cultura nacional e internacional. Sí, pero está bien. Porque eso es lo que garantiza un profesional íntegro. Claro, con conocimiento. Entonces, pero además, en laboratorio se aplican muchas prácticas. Sí. Y eso garantiza profesionales que salen a las calles. Hay ¿Cuál es que- el problema de educación? Hay que Ya reelaborarlo. no están haciendo señas los técnicos, pero ya que usted tocó el tema de educación, Sí. la educación de calidad es clave para que nosotros logremos rebasar el atraso y el subdesarrollo. Pero espérate. Tanto de la sociedad como los individuos. Ahora, la educación preuniversitaria debe mejorarse. Claro que sí. Calidad total. Ahora, para nosotros el maestro es el encargado, es un símbolo para descubrir las inquietudes que hay dentro de nosotros. El maestro es sagrado para Sí, mí. yo Jamás atacaría a un maestro. No, yo tampoco. Yo tampoco. Ahora, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación Tienen que dialogar. deben sentarse. Tienen que sentarse a dialogar. Todos los actores del sistema educativo, la familia, Claro. las academias, la ADP, los estudiantes y los medios de información. Señores, hay una carrera y una profesión que tiene mucho que ver con la pedagogía, que es el comunicador. Claro que sí. Y los medios de información nuestros, en muchos casos, se distancian, no orientan, no educan. El comunicador tiene, por esencia, es un docente. Entonces, Para que lo sepa. El comunicador tiene que tener todas esas herramientas intelectuales para interactuar con la población, para llevar el mensaje a la población. Por eso nosotros decimos, como dice Ignacio, la educación preuniversitaria tiene que tener calidad. Juan Boix, el segundo año, tercer año de bachillerato. Claro. Y que José Ramón López, yo creo que no tiene el octavo curso, el que escribió la alimentación y la raza. Y hemos avanzado. Hemos avanzado. Pero falta mucho camino por andar. Nos falta mucho camino por andar. Bueno, para Bueno. nuestro caso, Antonio Hernández, placer inmenso de haber compartido Nuestro- estos días con usted. nuestro. Te esperamos aquí, que ya el próximo domingo estará la licenciada Amarili Baré Martínez con nosotros. Y Bueno, gracias. te esperamos aquí también. Y que estés con- gracias a la licenciada Amarili Baré Martín por darme la oportunidad de venir a cubrir sus vacaciones. Le agradezco la confianza depositada en nosotros. Esperamos haber cumplido la misión que ella nos encomendó. Qué bien. Bueno, pues a ustedes, nuestros amigos oyentes, a nuestros amigos televidentes, y darle las gracias todos los domingos por esta teleaudiencia que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, por estar con nosotros siempre en este programa, dialogando, compartiendo con ustedes, llevando los temas más importantes del país y del mundo, analizándolo con ustedes, porque este programa está dirigido a la población dominicana, esa gran población dominicana que necesita de que hayan personas que toquen los temas que está afectando el país. Este programa lo hemos tocado, estamos haciendo lo que podamos, pero con ese compromiso con todo el pueblo dominicano, con los valores que sustentan la nacionalidad dominicana. En eso estaremos nosotros siempre, como seres humanos, como personas, como comunicadores, al servicio de los mejores intereses del país. Así que hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Licenciada Amarili Baré y doña Tulia, que tengan un buen regreso a su patria, y lo estamos esperando.